Vamos a leer entonces nuestra lección. El poder de la oración del creyente se titula este estudio. Amén. El poder de la oración del creyente. Ese pasaje se encuentra en Hechos 4, del 23 al 35. Amén. Puestos en pie. Vamos a darle lectura a este pasaje de la palabra del Señor. La palabra del Señor la vamos a leer en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Oremos. Padre que estás en los cielos, en todo lugar, Señor, en esta preciosa mañana venimos delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, poderoso Dios, por ser tan bueno con todos nosotros. Señor, en esta preciosa mañana te pedimos con todo el corazón que nos ayudes, Señor. Bendito Dios, que nos ayudes, que nos guíes, poderoso Dios. Bendito Dios, en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, venga a reposar en cada corazón de los que estamos aquí delante de ti, Señor. Gracias, poderoso Dios. Clamamos con todo el corazón que esta palabra, que esta semilla, que es tu palabra, llegue a estos corazones y que haga lo que tú la has de enviar a hacer, en el poderoso nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Pueden tomar sus lugares. Gracias por haber estado ese tiempo en pie. Hubo algo, amados hermanos, que ocurrió en la puerta del templo La Hermosa, que fue una de las causas que irritó a los judíos, enojó a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, los hizo llenarse de cólera. ¿Cuál fue ese suceso que ocurrió en la puerta del templo La Hermosa? ¿Qué ocurrió? Fue sanado un cojo, ¿verdad? Amén. Y si tú te vas aquí
al capítulo anterior, ¿sí? Capítulo 3, así se titula, curación de un cojo. ¿Verdad que sí? Dice allí el capítulo 3, del 1 al 10 del libro de los Hechos. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre que de nacimiento, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Fíjese bien, era gobernado por otros, lo ponían. No sé si ustedes han escuchado que hay gente en diferentes países que mandan a los niños a pedir dinero, ¿verdad? Mandan a los niños a pedir dinero, y si no les juntan tal cantidad de dinero, no les dan vivienda, no les dan comida y todas esas cosas. Este cojo también dice que era puesto en ese lugar. Amén. O sea, el cojo, versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Eso enojó a los saduceos, a los sacerdotes, al Sanedrín. Amén. En la misma puerta del templo se llevó a cabo ese milagro, ¿sí? A través del poder manifestado de nuestro Señor Jesucristo, usando la vida de sus hijos, usando la vida de Pedro, usando la vida de Juan. Y eso corrobora, amados hermanos, que aún Dios tiene ese poder, y aún Dios puede sanar usando tu vida, usando mi vida. Dios tiene poder para sanar, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Y mire, amado hermano, otro acontecimiento que hizo que se enojaran más todavía, sí, fue cuando predica después de esto el apóstol. El apóstol Pedro predicó, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, en el mismo templo, a las afueras del templo. Del versículo 11 en adelante comenzó aquel hombre a predicar la palabra del Señor con denuedo, o sea, en su misma cara de ellos predicó el apóstol Pedro. Y dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo no los soltaba. Estos yo no los dejo ir, se agarró de ellos, ¿sí? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, todos estaban atónitos, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo eso, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato.
cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a ese que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, fue Cristo el que sanó a en su presencia de ustedes, al que ustedes entregaron, al que ustedes negaron, al que ustedes crucificaron. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que se bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Imagínense, predicando el apóstol Pedro con poder, con denuedo. Eso encolerizó más todavía al Sanedrín. Amén. Hizo que el Sanedrín se enojase. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó, amados hermanos? Que los fueron a arrestar. Sí, una vez que los arrestaron, allí el apóstol Pedro, sí, tuvo otro discurso con ellos, sí, y dice así al comenzar el 4: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, la guardia del templo, los guaruras, los policías, porque los templos también tenían sus guaruras, los sacerdotes, el concilio tenía su guardia allí con ellos. Imagínense cómo se miraba el hermano Mosqueda con 2 policías aquí cuidándolo. Muy bonito que se viera de ver, ¿verdad? ¿Para qué queremos que alguien nos esté cuidando si tenemos a Jesucristo? Tenemos al ángel de Jehová, que dice que Él acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Y lo que ha de suceder, ha de suceder. Y lo que no ha de suceder, no ha de suceder. Lo que esté en la voluntad de Dios va a suceder. Amén. Amén, hermano. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos, oiga bien, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones, ¿cuántos se convirtieron? 5,000. Y no habría mujeres allí. Imagínense si se convirtieron 5,000 hombres. Dicen que hay más mujeres que hombres en el mundo. Entonces yo creo que mujeres se han de haber convertido algunas 6,000. Bueno, estoy nada más conjeturando. La Biblia no menciona eso, pero lo cierto es que sí menciona solo hombres. Y mujeres tienen que haber recibido también al Señor. Amén. Aconteció
al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, ¿sí? Hasta el día siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron, o sea, ya después que los habían arrestado, ya los fueron a interrogar al día siguiente y les preguntan, les dicen, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y los vuelve a hacer enojar, hermano, ¿sí? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermano. En el nombre de Jesús únicamente podemos encontrar salvación. Amén. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué clase de hombres sin letra y del vulgo? ¿Y de qué manera hablaban? ¿Sí? Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, ¿qué podían decir si ahí estaba la prueba? Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Oh, Dios mío, por eso los hacían enojar, hermano. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Fíjese, amado hermano, y así es como comienza esta historia. Los soltaron y ellos fueron allá donde estaban todos los demás discípulos y les comenzaron a contar y a platicar lo que había sucedido. Amén. Yo quiero comenzar, bueno, ya comenzamos ahí apenas. Quiero comenzar lo que es el estudio. Amén. Primeramente, amados hermanos, yo quiero preguntarles qué es el Sanedrín para ustedes. El Sanedrín. Hemos leído en la Biblia, en el libro de los Hechos, siempre miramos esa palabra Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Hay cuenta como una junta gubernamental en el sentido religioso, religiosamente hablando. Era como una junta, como un concilio. Amén. Un concilio formado por judíos. El número
de esos judíos era 71. 71. Ya estoy aprendiendo inglés. 71. Ese concilio era presidido, o sea, el que lo dirigía, el que lo conducía, era el sumo sacerdote. Amén. Era formado por dos partidos judíos. Aún en el concilio había cierta división. Lo formaban dos partidos, ¿sí? El partido sacerdotal de los saduceos y el partido sacerdotal de los fariseos destacados en la ciudad. Amén. Entonces ese era el Sanedrín. Amén. Vamos a leer el versículo 23. ¿Quién puede dar lectura al versículo 23 en esta mañana? A ver, alguien, por favor, versículo 23. Amén. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho. Fíjense bien, gracias hermana. Puestos en libertad vinieron a los suyos. Ya cuando fueron soltados, fueron donde estaban los demás apóstoles, amén, los demás discípulos, y les empezaron a contar todo lo que sucedió. Amén. El Sanedrín no encontró nada de qué acusar al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Y dice allí la palabra del Señor que por causa del pueblo que glorificaba a Dios por el milagro que se había llevado a cabo, a lo único que ellos pudieron llegar fue a soltarles, pero no los soltaron nada más así. ¿Qué les hicieron? Los amenazaron. Salieron amenazados de que ya no enseñaran al pueblo en el nombre de Jesús. Sí, estos dos apóstoles regresaron a los suyos como dos testigos. Regresaron a testificar lo que les había sucedido, enfocándose en las amenazas que habían recibido. Amén. Cuando tú observas esa acción o ese proceder del apóstol Pedro y del apóstol Juan de ir a donde estaban los suyos a contar lo que les había sucedido, ellos comenzaron a convertirse en testigos hacia los suyos. Fíjate cómo Dios nos arroja luz, que el hecho de que nosotros seamos testigos, existen dos polos. Dos polos para que tú seas testigo. Tú tienes que ser testigo de lo que acontece aquí en la iglesia, con un mundo perverso, con un mundo lleno de maldad, con los pecadores. Tú tienes que invitarlos a la iglesia. Tú tienes que decirles, ¿sabes qué? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dios nos está bendiciendo, el Espíritu Santo nos está ungiendo. Recibimos su poder, recibimos su amparo, su protección, sus cuidados, su presencia. Vieras qué cultos tan hermosos, vieras qué cultos tan preciosos. Ven, vayamos a la iglesia para que comiences a conocer a Jesucristo, el Salvador del mundo. Jesucristo te quiere salvar, Jesucristo te quiere perdonar, Jesucristo quiere darte salvación, quiere darte vida eterna. Testigos de la iglesia, de aquí de los nuestros, testigos hacia afuera. Ese es un polo. Pero el otro polo es lo que le ocurrió a ellos. Ellos fueron testigos de lo que ocurrió allá afuera. Lo llevaron a la iglesia, lo llevaron con los suyos. Amén. Y tú tienes que entender, amado hermano, que las maravillas que Dios hace allá en tu vida cotidiana, las bendiciones que Dios te da, las manifestaciones poderosas que Dios da en tu vida cotidiana, en tu diario vivir, tú tienes que testificar en la iglesia, hablar sus maravillas que ha hecho en tu vida, hablar sus grandezas, hablar, amado hermano, los milagros, las proezas, las maravillas, todo lo
lo que Dios hace, los favores que ha dado a tu vida, testificarlos a la iglesia para que unánimes seamos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo y alaben nuestros labios, alaben al poderoso de Israel. Amén, hermano. Pero muchas veces lo contrario. ¿Alguien quiere testificar? Y nadie quiere testificar, hermano. Entonces, amado hermano, tenemos que entender la importancia de testificar. Son dos polos, ¿verdad? A ver, ¿quién nos puede decir? Hay que testificar lo que ocurre ¿dónde? Afuera de la iglesia. Lo que ocurre afuera y lo que ocurre Dentro. lo de afuera hacia adentro y lo de adentro hacia afuera. Amén. Dé la gloria al Señor con todo su corazón. Amén. Aleluya. Muchos estudiosos han alegado, han discutido, han arguido, han argumentado que los apóstoles informaron a los suyos de estas amenazas con un propósito. ¿Sí? Y han dicho que ese propósito era, sí, que entre todos tomaran la decisión de si obedecer o permanecer en Jerusalén en silencio, o salir a otros lugares a predicar, ¿sí? O sea, irse de allí. Y es válido porque una de las principales razones de por qué Dios permitió la persecución era por la expansión del santo evangelio del Señor Jesús. Amén. Pero hay más razones por las cuales los apóstoles informaron a los suyos acerca de estas amenazas y de todo lo que les aconteció. ¿Cuáles son esas razones? ¿Por qué creen ustedes que ellos fueron allá a informarles? Va a decir, oye, por allá algunos fueron con el chisme. No, eso no era chisme, eso era informe. Era un testimonio, fueron a testificar con los suyos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál fue la razón? Para ver la reacción de los demás. Para ver la reacción de los demás. ¿Por qué más? Estuvieron avisados de lo que pasa. Para avisarles del peligro, ¿verdad? Que supieran. Pues esa es una, para que supiesen todos sus hermanos lo que podían esperar tanto de los hombres como de Dios. ¿Sí? Cuando tú predicas la palabra de Dios, ¿qué puedes esperar del hombre malvado? ¿Qué puedes esperar? Rechazo. ¿Qué más? Insultos. Muchos pueden llegar hasta insultar. Se te ponen en contra, empiezan ahí ¿cómo se le puede decir? A contradecir. ¿Qué más? Desprecio también muchas veces. Amén. ¿Sí? Puedes esperar toda clase de rechazo, ¿verdad? Toda clase de amenaza. Ahora, cuando predicas la palabra allá afuera, sí, en medio del mundo perverso, ¿qué puedes esperar de parte de Dios si tú haces eso? ¿Qué puedes esperar de parte de Dios? ¿Se va a enojar Dios porque predicas la palabra? ¿Te va a insultar? ¿Acaso Dios insulta? Entonces, ¿qué puedes esperar de Dios? Bendiciones, ¿correcto? Exacto. Puedes esperar bendiciones, toda clase de bendiciones, toda clase de consolaciones. Y puedes esperar, sí, la seguridad que tienes un Dios que te cuida y que te protege y que no te va a ocurrir nada a menos que sea su santa voluntad. Amén. Así es que no tengas temor y sigue anunciando, sigue predicando las buenas nuevas del Evangelio Santo de Jesús. Y si no lo estás haciendo, levántate en esta mañana en el nombre de Jesús y predica el Santo Evangelio a un mundo que está viviendo en tinieblas y necesita la salvación en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Que lo que va a hacer el Señor es que te va a dar puras bendiciones.
Amén. Den la gloria al Señor. ¿Quién puede leer el versículo 24? Amén, hermana. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Mire qué bonito, ¿verdad? Mira, amado hermano, una vez que se dio este informe acerca de estas amenazas, la decisión que se tomó fue la más correcta. ¿Qué decisión tomaron? Orar a Dios, llevarle. La decisión que tomaron, amado hermano, fue, sí, o sea, todos se unieron y comenzaron a orar a Dios. Y en esa oración le llevaron su problema a Dios. Póngase a pensar en eso. Le llevaron su problema a Dios. Lo dejaron en las manos de Dios. Y qué hermoso, qué precioso es cuando nosotros llegamos al entendimiento y a la convicción de que Dios lo tiene todo en control. Dios tiene todo en control. Dios tiene todo en sus manos. No hay nada que se escape de las manos del Señor. Debemos de aprender a llevar todas nuestras situaciones primeramente al Señor, primeramente a Dios, y entonces Él hablará tu vida y Él te conducirá, te abrirá las ventanas del alma, te dejará ver por dónde tú debes de irte, cómo debes de obrar, qué debes de hacer. Pero primero tenemos que llevarle todo a Dios. Amén. Esa oración tuvo una introducción. Y esa introducción se dirigieron a Dios. Primeramente se dirigen a Dios con mucho respeto. Y le reconocieron como el soberano Señor y creador de todas las cosas. En otras palabras, reconocieron su dominio, reconocieron su potestad, reconocieron que nada se escapa de sus manos. Estaban confiando en ese Dios, amado hermano, que tuvo todo el poder para crear todas las cosas y crear todo el universo, el cual tendría también y tiene el poder para socorrerlos en cualquier situación. No creas que los ojos de Dios no están puestos en tu vida. Los ojos de Dios están puestos en tu vida. Dios te ve, Dios te cuida, Dios está allí. Nada se pasa de las manos de Dios y de su saber. Él es el Dios que todo lo sabe. Dé la gloria al Señor en esta mañana. Bendiga su santo nombre. Exáltelo, glorifícalo. Bendiga el nombre de Cristo. Amén, hermano. Por la gracia de Dios pude visitar a nuestra hermana Norma el pasado viernes. Es la hermana de nuestra hermana Vilma, y ya ustedes conocen la historia de ella, que está luchando contra el cáncer. Y ya saben ustedes que cuando se escucha la palabra cáncer, y pues ahí sí hay que pensarle, ¿verdad? Te estremece todo tu ser. Que de repente me dijeran a mí que tengo cáncer. Sí, imagínense, ¿verdad? O que tú, ¿cómo lo tomarías? Entonces debemos de entender que no es fácil y que está pasando días duros. Está en la segunda quimioterapia, le van a dar 4. Después de la cuarta quimioterapia le van a hacer un examen para ver si el cáncer se remitió. Y si quedan secuelas y no está remitido, la van a pasar por otro proceso donde le van a inyectar, le van a sacar toda su sangre. Y a esa sangre la van a juntar a través de una máquina por células madre. Y eso apenas es algo que se está probando, porque 50 se mueren de 100 y 50 viven. Entonces la situación no está fácil. Y ella lloraba, y ella estaba quebrantada. ¿Y qué vas a decirle a una persona en estos casos? ¿Qué le puede uno decir? Más que simplemente decirle: los ojos de Dios están en usted.
no crea que Él no se da cuenta de lo que está pasando. Él se da cuenta y sabe exactamente por lo que usted está pasando, detalle tras detalle. Los ojos de Dios están puestos en usted. Tenga paz. Consuélese en el Señor Jesús. Refúgiese en el Señor Jesús. Yo sé que no es fácil, pero los ojos de Cristo están puestos en usted. Él está atento. Él escucha sus ruegos, escucha sus súplicas. Amén. Entonces, amado hermano, nosotros debemos estar convencidos de eso. Por eso decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Convencido estaba el salmista que su auxilio y su socorro iba a venir de Jehová. Él no dijo: ya mañana Jehová me va a auxiliar, ya mañana voy a recibir el socorro de Dios. Él simplemente dijo: mi socorro viene en camino, mi socorro viene en auxilio, mi auxilio viene en camino y viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, mi formador, mi hacedor, mi creador, el Rey de reyes, Señor de señores, el Cristo Santo de la gloria, poderoso en batalla. Aleluya. Denle la gloria al Señor con todo su corazón, hermano. Alaba el nombre de Cristo, hermano. ¿Qué dice el 25 y el 26? Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Amén. Versículo 25-26. Aquí en estos dos versículos, amados hermanos, podemos ver que en esta oración que hacían los discípulos, alguno de ellos, allí no se dice cuál de ellos, pero alguno de ellos tuvo la iniciativa, ¿verdad? Y comenzó a citar el Salmo 2. Ese es el Salmo 2, ¿sí? El cual es un salmo mesiánico, ¿verdad? Un salmo que describe en su contenido la rebeldía de las naciones y la venida de Cristo a establecer su reino. Este salmo se le atribuye al rey David, el Salmo 2. Y que con seguridad fue escrito en algún tiempo que se amotinaban y conspiraban los pueblos, las naciones paganas en contra del pueblo de Israel, en contra del rey de Israel, el rey David, que era el ungido de Jehová, y contra Jehová mismo. A ver, vayan ahí al Salmo 2. El Salmo 2, versículo 1. Salmo 2, versículo 1 y 2, ¿qué dice? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: el 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Miren, ¿sí? Ese es un salmo mesiánico, y los discípulos en esa oración, alguien lo comenzó a citar, alguien lo comenzó a leer, alguien se motivó, alguien fue empujado o guiado por el Espíritu Santo a darle lectura a ese salmo o a citarlo simplemente. De memoria se lo sabía quizás, ¿sí? Entonces, cuando decimos que este salmo es un salmo mesiánico, queremos decir que ese salmo profetizaba al Mesías, a Cristo Jesús, y acontecimientos o los acontecimientos alrededor de él. O sea, profetizaba lo que vendría a acontecer con relación al Mesías, que era nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, aquí estaba ya profetizado todo el rechazo, toda la oposición, todo el desprecio, toda la negación, toda la persecución
a la palabra de Dios predicada, a sus predicadores y a Jesús mismo, su Mesías, al darle muerte en la cruz del Calvario. ¿Sí? Que Dios nos guarde, amados hermanos, porque cada vez se puede poner más difícil predicar la verdad del santo evangelio del Señor Jesús. Hoy levántate en oración pidiendo que Dios guarde su iglesia. Levántese en oración que Dios guarde sus predicadores. Levántense en oración que Dios guarde a sus pastores. Levántese en oración que Dios nos guarde a todos aquellos que sentimos el ardor, el fervor en nuestro corazón de predicar, de anunciar las buenas nuevas de salvación, y que el Espíritu Santo nos guíe y podamos en todo momento declarar, predicar la verdad que está en la santa palabra de Dios, en el nombre de Cristo. Amén, hermano. Alaben a Cristo con todo su corazón. Amén. Gloria al Señor. El 27, ¿qué dice? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Con los gentiles y el pueblo de Israel. Miren, aquí en este versículo no vemos otra cosa sino la misma confirmación de lo que estamos estudiando, el cumplimiento de la profecía del Salmo 2. Allí se cumplió. Reyes y príncipes conspiraron en contra de Dios y en contra de su ungido. Reyes como ¿quién? Como Herodes, Antipas, y como ¿quién más? Como Poncio Pilato, al crucificar a Cristo. Amén. Y sigue vigente, amados hermanos, esta conspiración contra Dios, esta conspiración contra su ungido, esta conspiración contra todos aquellos que intentan simplemente, están en el intento de vivir una vida sana, de vivir una vida piadosa, de vivir una vida santa, de estar lejos de la maldad, de estar lejos de los vicios, de estar lejos de todas esas cosas nocivas que ensucian el alma, que contaminan el alma, que van llevando al ser humano a la profundidad de un lodo cenagoso. Y habemos muchos que estamos en ese intento, y hay ataque, y hay lucha, y hay oposición, y conspiran en contra de los ungidos de Dios, los ungidos de Cristo. ¿Sí? Allá en mi pueblo, cuando se abrió ahorita hay como unas tres iglesias cristianas, de 3 o 4 iglesias por ahí cristianas que yo he llegado a ver. No he visto más. En las afueras parece que hay otras, pero cuando una de las primeras que se abrió, sí, allá cerca de donde vivíamos nosotros con mi esposa, en Valle de Santiago, a cada rato les quemaban las mantas. Ellos ponían mantas, los anuncios eran en mantas, anunciaban en una manta y ponían ahí un versículo de la Biblia y una invitación llamando al pecador. Y en la noche los maldadosos iban y les quemaban las mantas, hermano. Imagínense los ataques. En otras ocasiones estaban los hermanos ahí, ya un grupito de hermanos allí a la afuera de la casita allí, un localito, una casita, sí, platicando todavía ya para irse, ¿verdad? Ya se había acabado el culto y pasaban los borrachos y se aventaban botellas de cerveza, les lanzaban al suelo, se quebraban ahí. O sea, todo eso, ¿quién lo hace? ¿Es un plan de quién? ¿Es un plan del diablo? ¿Es un plan del maligno? ¿Ataques del maligno? ¿Conspiración? Amén. Tenemos que ser fuertes, amados hermanos, y seguir anunciando, seguir predicando, pero de verdad hágalo. Si usted no está anunciando, no está predicando, amado hermano, no va a recibir bendición de Dios. Todo el tiempo va a estar hundido allí en esa depresión, todo el tiempo va a estar hundido allí en ese desánimo, todo el tiempo va a estar allí que las situaciones del día lo aglomeran, se siente aglomerado, se siente acorralado, se siente que es mucho lo que hace y el diario vivir lo está aglomerando. No sacudas esas cosas y dele tiempo a Dios y predique la santa palabra del Señor Jesús. Amén, hermano. Hable de Cristo,
Cristo, testifique de Cristo, hable de las maravillas que Cristo ha hecho en su vida. Amén, hermano. De la gloria al Señor. ¿Qué dice el 28? El versículo 28. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Aquí vemos, aquí en este versículo, amados hermanos, los discípulos agregan en su oración que todo esto ya estaba en la mano y en el consejo de Dios. Era un plan de Dios. Sí, o sea que Dios ya lo había determinado que así sucedería. Amén. Miren, en el precioso plan de Dios, amados hermanos, el obediente siervo de Jehová había sido ungido para ser el salvador del mundo, no con espada. Cristo no vino con espada, no por la fuerza, sino que por medio de su sacrificio expiatorio por el pecado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él había de morir. Y Dios ya había determinado por qué manos se le había de dar muerte. Viene esta pregunta a mi corazón: ¿por mano de quiénes se le había de dar muerte al Señor Jesús? Muchos dicen esto: si yo hubiera estado allí, yo también te hubiese crucificado. Hoy lo entiendo que también te hubiese crucificado. Te feas, hermano. También lo hubieses crucificado. Yo también hubiese gritado: crucifíquenle. Eso está tremendo, hermano. ¿Sí? ¿Por quiénes? ¿Por mano de quiénes se le iba a dar muerte al Señor Jesús? A ver, vamos a ver por mano de quiénes. Hechos 2:23, que habla la Biblia. ¿Qué dice Hechos 2:23? Inclusive hay un canto de eso, Dice que si hubiera estado allí, pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te escupió. Algo así dice, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Pero vamos a ver manos de quiénes. ¿Quiénes fueron los que verdaderamente crucificaron al Señor Jesús? ¿Qué dice Hechos 2:23? ¿Quién lo puede leer? Amén. Dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándome. Ahí está. ¿Quiénes lo mataron? ¿Quiénes? Los inicuos. Los inicuos lo crucificaron. ¿Sí? Inicuos. Es decir, que los inicuos fueron los autores intelectuales de su muerte. ¿Qué es un inicuo? Un inicuo es una gente malvada. Un inicuo es una gente injusta. Gente injusta que sentenció a Jesucristo, que instigó a gentiles y al pueblo de Israel para que clamaran a una sola voz: crucifícale. Y aquellos que hicieron caso a esa instigación también entran en la categoría de inicuos. Ahora surge otra pregunta en mi corazón, amados hermanos: ¿qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubiese hecho yo si hubiésemos estado allí? ¿Lo hubiésemos crucificado? ¿Hubiésemos gritado: crucifícale? ¿Ustedes creen que el apóstol Juan estuvo allí? ¿Estuvo allí o no estuvo el apóstol Juan? ¿Quién fue el único discípulo que estuvo? No, el apóstol Juan. Pedro huyó. Pedro huyó, lo negó 3 veces y luego ya le corrió y maldijo. El apóstol Pedro maldijo y le corrió y se fue lleno de tristeza, lleno de dolor. Pero el que lo estuvo siguiendo siempre hasta la cruz del Calvario fue el apóstol Juan. ¿Ustedes creen que el apóstol Juan le gritó: crucifíquenle?
No. Las mujeres estuvieron allí, las Marías, María Magdalena, María su madre, ahí estuvieron los que verdaderamente eran justos. ¿Y ustedes creen que esos justos gritaron crucifícale? No. ¿Sí? Yo no sé si tú piensas, yo también hubiese gritado crucifícale, hubiese gritado crucifícale, crucifícale. Y si tú hubieses estado allí y hubieses gritado crucifícale, quiere decir que eras un inicuo, o estabas en el grupo de los inicuos. ¿Sí? Pero si estás en el grupo de los justos, no hubieses gritado crucifícale. ¿Sí? ¿Verdad que sí? El injusto, ¿qué hace? ¿Qué comete? Injusticias. Y el justo, en el justo, obra la justicia. Así es sencillo. Amén. Dé la gloria al Señor. Es aquí, amado hermano, donde vamos a ver el 29 y el 30 antes de seguir. ¿Quién no puede leer 29 y 30? Amén. Dice ella, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Amén. Aquí, amados hermanos, la oración de los discípulos concluye con estas tres peticiones que se le hacen a Dios. ¿Cuál fue la primera petición? Allí vimos en nuestros cuestionarios. ¿Cuál era la primera? ¿Mira qué? Que con todo desnudo. Mira sus amenazas. No. La primera petición. Mira sus amenazas. Oiga bien. Ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Sí? Esta frase, ¿sí? De decirle al Señor, y ahora, Señor, porque dice así, ¿verdad? Y ahora, Señor, eso denota que esa oración tenía un sentido de urgencia. Y ahora, Señor, ¿sí? Un sentido de urgencia, manifestándole al Señor que el momento era crucial, que estaban pasando un momento crucial para ver su mano actuar a favor de ellos. Expresa cierta súplica angustiosa, pidiendo socorro, pidiendo auxilio de parte del Señor, porque el poder de sus enemigos era muy atrevido, era muy amenazador. Mira sus amenazas, fíjate en sus amenazas. ¿Sí? Ahí no le estaban diciendo a Dios lo que Dios tenía que hacer, sino que le estaban exponiendo simplemente la situación para depositarla en sus manos, no porque Dios no la conociera, sino para manifestarle la urgencia que sentían de ver su mano poderosa obrar en sus vidas. Yo no sé si tú oras de esa manera angustiosa. Señor, mira cómo el enemigo Satanás está amenazando nuestra iglesia. Señor, mira cómo el enemigo Satanás está lanzando dardos de fuego a mi vida. Señor, mira cómo el enemigo Satanás está tramando que caiga yo en su red perversa. Mira sus amenazas. Mira cómo amenaza a mi padre. Mira cómo amenaza mi vida. Mira cómo amenaza a mis hijos. Mira cómo amenaza a mi esposa. Señor, interviene en una forma poderosa. Bendito Cristo. Amén, hermano. La segunda petición, ¿cuál fue? Mire, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué significa denuedo? Se ha estado mencionando bastante, ¿verdad? Aquí en este tema. ¿Qué significa denuedo? Denuedo, dice nuestro hermano constantemente. ¿Qué más? A menudo, dice por allá nuestra hermana. ¿Alguien más?
con poder, dice nuestro hermano. Amén. Denuedo significa hablar con brío, ¿sí? Hablar con esfuerzo, hablar con intrepidez, hablar con arrojo, hablar con valor. Y todo eso tiene que ser espiritual. Predicar en el Espíritu, predicar lleno del Espíritu Santo, te hace predicar con denuedo, con autoridad que da el Espíritu Santo. Amén. Entonces los discípulos no oraban por la seguridad propia, ¿verdad? Que ellos no oraban por su seguridad, ¿verdad que no? Mucho menos para ser librados de la persecución. Ni tampoco oraban para pedir al Señor Jesús que castigara a sus perseguidores. Castíganos, Señor, ¿verdad que no? Porque sí, estamos bien prestos muchas veces para eso. Ay, Señor, es que hazme justicia, no me haces justicia. Y vemos muchas injusticias y veces así caemos en eso. Yo mismo, sí, de decirle al Señor, Señor, haz justicia. ¿Cómo vamos a pedir al Señor que nos haga justicia? Si nos exige justicia, pues ahí mismo desciende y nos aniquila. Porque la paga por el pecado es la muerte. Amén. Sino que oraban para pedir valor, pedir esfuerzo, pedir brío, intrepidez al predicar la santa palabra de Dios. Este denuedo para predicar la palabra de Dios solamente puede venir a través de la unción del Espíritu Santo de Dios. Dile al Señor en esta mañana, concédeme hablar con valor, con esfuerzo, con brío, con intrepidez, bajo tu unción santa, con la autoridad que da tu Espíritu Santo. Ayúdame, Padre Santo. Amén, hermano. Glorifiquen al Señor, amén. ¿Y cuál es la tercera petición que le hicieron? Mira, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Muchos comentaristas han discutido, han dialogado, han argumentado que los discípulos pidieron algo que ya tenían, y inclusive el autor de nuestro expositor bíblico también lo dice. Pidieron algo que ya tenían, y sí es aceptable porque ya se habían hecho sanidades y ya se habían hecho milagros, ¿verdad? Pero eso tiene algo más de profundidad. Era verdad que ya se habían hecho algunos milagros, pero ahora se le pedía suplicantemente al Señor como para que intensificara su poder de sanidad, su poder de milagros en ellos. ¿Por qué? Porque ellos miraban la respuesta de la gente cuando ocurría un milagro, ¿verdad que sí? Y comenzaban a creer en el Hijo de Dios. Manifestaciones sobrenaturales. Me llama la atención que ellos buscaban el honor del nombre de Jesús y no el suyo. Y por eso declararon en su corazón mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuántos de nosotros queremos clamar en esta mañana? ¿Sí? ¿O cuando se ha escuchado que alguien se atreva a clamar de corazón así? Dios mío todopoderoso, manifiéstate en esta forma sobrenatural en nuestra iglesia, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, para que la gente vea que hay un Dios poderoso, grande, que gobierna con autoridad. Tenemos un Dios que aún obra en milagros y tenemos que creerlo. Él tiene poder para quebrar y romper las cadenas del cáncer. Él tiene poder para romper las cadenas de la muerte. Él tiene poder para romper yugos de esclavitud. Grande es el poder de nuestro Dios, y Él está en este lugar con nosotros. Bendito su nombre en esta mañana y siempre. Aleluya. ¡Ah, Dios de la gloria! Alabe su nombre, hermano. Y luego, ¿por qué no ocurren los milagros? ¿Sí? Por nuestra fe, hermano. Tenemos nosotros que tener fe.
fe en el Señor Jesús, fe en que Él puede obrar milagrosamente. Amén. Dé la gloria al Señor con todo su corazón. ¿Qué dice el siguiente versículo, 31? Ahí vamos a terminar. Ya es tarde. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban consagrados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjese, aquí en este versículo, amados hermanos, podemos ver la favorable respuesta que Dios les dio. Dios les dio una gran señal de que había aceptado sus oraciones, ¿verdad que sí? Dice esa palabra, cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban congregados, ¿qué? Tembló. Fíjese, hermano, ¿se dan cuenta, amados hermanos? Tuvo suceso un fenómeno sobrenatural, parecido al que ocurrió en Hechos 2, del versículo 1 al 4, que fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos del Señor Jesús. ¿Qué dice Hechos 2, hermana Silvia? Hechos 2, del 1 al 4. Si lo puede leer, por favor. Hechos 2, del 1 al 4, ¿qué dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mire qué bonito, ¿verdad? Amén. Eso no es otra cosa más que un fenómeno sobrenatural, ¿verdad que sí? ¿Sí? Ahora, esta última parte del versículo llama poderosamente mi atención, porque dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Antes de hablar un poquito de esto, los fenómenos sobrenaturales, Dios tiene control de ellos. Amén. Dios tiene control de ellos. Hay una historia verdadera de una iglesia que estaban teniendo un avivamiento bien precioso. Y estaba el pastor ungido y predicando y predicando y predicando. Que ellos, sí, escucharon, era un día completamente soleado, sin ninguna nube. Y ellos escucharon truenos allá afuera. Cuando el pastor estaba bien ungido y estaba en su momento intenso y sí, y vámonos, y que truena allá afuera. Y todos se quedaron. ¿Sí? Entonces yo dije, no, pues ya va a llover, ahorita va a llover. Y ya, así quedó. Terminó el culto, se despidieron, y cuando salieron para afuera, lo primero que miraron fue mucha gente. Comenzó a llegar mucha gente alrededor de la iglesia, y estaba gente alrededor de la iglesia. Y les preguntaron que sí, ¿por qué estaban allí? Oye, es que allá adentro se escuchaban truenos. La gente de adentro escuchó los truenos afuera, y la gente de afuera escuchó los truenos adentro. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y aparte, cuando salen hacia afuera, todo estaba soleado, sin ninguna nube. Entonces, manifestaciones, sí, de la divina providencia, fenómenos sobrenaturales. Dios tiene control sobre todo fenómeno sobrenatural, y a Él le place cuando Él haga estas cosas. A Él le place cuando lo va a hacer. Amén, hermano. Nosotros tenemos que buscarle, tenemos que consagrarnos a Él, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar su rostro de todo corazón. Y estar unidos como iglesia en el amor de Cristo. Porque si hay división entre nosotros, ¿cómo se va a manifestar el poder del Espíritu Santo si nosotros mismos estamos como perros y gatos? ¿Verdad que no? Allí no se va a manifestar el Espíritu Santo. Amén. Dé la gloria al Señor con todo su corazón. Luego dice allí, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, amados hermanos, que también ahora fueron llenos del Espíritu Santo,
como el día del Pentecostés habían sido llenos del Espíritu Santo, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. De esta manera, como un producto de dicha llenura, comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Pero a mí me llama la atención que nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y fíjate que muchas veces muchos creyentes han tenido el concepto que la llenura del Espíritu Santo se da únicamente una vez. Pero de acuerdo a esta palabra, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo cuantas veces tú lo busques, cuantas veces tú lo desees, cuantas veces tú se lo pidas humillado al Señor verdaderamente de corazón. La llenura del Espíritu Santo puede ocurrir muchas veces en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios, bendito mi Cristo. Dice su palabra: mas vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aleluya, gloria a Dios. Hechos 2:17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Aleluya, bendito el nombre de Jesucristo. De la gloria al Señor. La llenura del Espíritu Santo. Cuantas veces se lo pidamos al Señor de corazón, Él lo hará. Amén. Gloria al Señor. Vamos a terminar allí, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermano, o algún comentario en esta mañana? Porque ya se hizo tarde, ¿verdad? Ya ratito los dejo ir. Sí. Así se coman sus frijolitos ahí. Frijolitos de la olla. Amén. Una pregunta, hermano, un comentario. ¿Les gustó esa clase? Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces, ¿hay pregunta, hermano Diego? Lo miro como muy animoso, hermano Diego. El versículo 51 de Salmos, donde Dios dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de mí delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ese versículo me quebranta el alma, porque antes andábamos en aquel mundo que nos ofrecía en el momento que estábamos, lo sentíamos que estaba bien, y al final de cuentas quedábamos igual con ese vacío. Y ahora que estoy en las cosas de Dios, yo siento que es algo que Dios llena ese vacío y nunca quita esa alegría que existe para siempre, hermano. Sí, amén. Que Dios llena, y el vacío que uno intenta llenar en el mundo, uno no lo llena con nada. Que vicios de alcohol, vicios de drogas, vicios de cigarro, eso no le quita a uno esos pensamientos que uno tiene, sino Dios sí viene al alma de uno, y Dios borra de nosotros todos malos pensamientos. Dios hace un corazón limpio en uno. Amén, hermano. Gloria al Señor. ¿Alguien más, hermanos? Ya ese hermano comentó el versículo del Salmo, ¿verdad? Salmo 51. Amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿Todo bien? ¿Hermana Silvia, todo bien? ¿No tiene comentario? Hermano, como el concilio, si era, o ¿cómo se llama? El Sanedrín era un grupo de, o sea, eran los ancianos y los más altos que se supone que sabían la palabra de Dios. Sí. Que eran concilio espiritual, o de la que se trataba de la iglesia. ¿Por qué ellos se opusieron en contra del Hijo de Dios? Si se supone que ellos, o sea, estaban ahí por Dios. ¿Cómo ellos fueron escogidos a ser parte del Sanedrín? Porque se corrompió, hermano.
era un sistema sacerdotal muy corrompido. Eran injustos y estaban ciegos. Por sus injusticias eran cegados, no podían ver, ellos no reconocían a Jesucristo como el Mesías. Eran judaizantes, ellos esperaban un Mesías de guerra, un Mesías que viniese a liberarlos por medio de la espada, por medio de la fuerza, de la opresión romana. En este entonces eran los romanos los que los tenían oprimidos, y ellos esperaban ese Mesías. Entonces, esa necedad y aparte esa perversidad en ellos no los dejaba ver. Pero hay que recordar que aún dentro de ellos hubo algunos que sí reaccionaron y escucharon. Uno de ellos, Nicodemo. Tenemos una historia de Nicodemo, ¿verdad? Fue uno de los que escuchó. Otro de los gobernantes era José de Arimatea, y él también. Y muchos de ellos sí reaccionaron, sí reconocieron, sí Dios les abrió los ojos porque sinceraron su corazón, pero la mayoría no. Si usted mira ahorita, si usted va y le muestra con argumentos bíblicos a algún padre la no existencia del purgatorio, él no lo va a reconocer, porque él cree que sí existe, aunque no esté en la Biblia, él cree que sí existe. Entonces, la verdad es la santa palabra de Dios. La verdad es la Biblia, la verdad está en la Biblia. Y nosotros como hijos de Dios, como evangélicos, como cristianos, nos guiamos por lo que está en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia. Amén. Por eso ustedes tienen que ser celosos donde vayan, ¿sí? Donde vayan ustedes, pidan que se les predique la palabra del Señor. Y lo que estén escuchando allá, véanlo, vean lo que esté en la Biblia, lleven sus Biblias. Amén. No se hagan tampoco cristianos modernos y lleven sus celulares, porque los celulares son engañosos. Los celulares son engañosos. Es verdad, hay cosas buenas allí, pero es mejor la Biblia como está. Amén. Que la gloria a Dios. Amén. Sí, hermano, porque en un celular hay cosas malas, hay cosas buenas. ¿Verdad que sí? Amén. Y estás aún nada más de apachurrar los botoncitos y vas a ver las cosas malas. Y de apachurrar los botoncitos vas a ver las cosas buenas. Y aquí no. Aquí solo cosas buenas hay. Miren. Amén. Yo no miré una hoja de pornografía. Yo no la miré. Solo cosas buenas. Esta es la palabra de Dios. Amén. 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 De la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, decisión de ustedes. Aquí yo pongo delante de ti lo bueno y lo malo. Tú escoges. Amén. Voy a pedir a nuestra hermana Rebeca si puede pasar por favor aquí al frente y nos despida en oración. Amén. En esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro para quedar despedidos, hermanos. Amén. Amantísimo Padre que moras en los cielos y en todos los lugares, Padre, te damos las gracias, la honra, Señor, por este día, Padre, que nos has hablado de una manera especial, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque tú nos has bendecido nuevamente, Padre, por la vida también, Señor. Gracias por los que estamos aquí, Señor. Gracias por esa bendición tan grande que nos das el privilegio, Padre, de estar aquí en tu presencia, Padre Santo. En esta hora, Señor, nos despedimos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor, y te ponemos todos los alimentos en tu mano, Padre. Santifícalo para este cuerpo, Padre, y bendice a aquellos que no tienen, Padre Santo. Esto te lo pedimos en tu dulce nombre, Cristo Jesús. Amén, amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.